Revelado, el milagro divino confirmado para ti hoy, un mensaje transformador de fe y redención. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel clamaba desesperadamente por liberación. Las sombras de la opresión egipcia se cernían sobre ellos, y el faraón Ramsés II había convertido sus vidas en un tormento sin fin. Durante generaciones, los israelitas habían sido tratados como siervos, maltratados y humillados. Pero Dios, en su infinita misericordia, había levantado un líder, Moisés, el elegido para guiar a su pueblo hacia la libertad prometida. Mientras los días de esclavitud se sucedían, Moisés se hallaba en un viaje espiritual, formado por la voz divina que lo llamó desde una zarza ardiente. «Yo soy el que soy», resonó en su corazón. Con el poder de Dios en su mano, Moisés se enfrentó al faraón, llevando consigo las 10 plagas como señales de Yahvé. Finalmente, después de un sufrimiento abrumador, el faraón cedió y permitió que los israelitas se marcharan. Pero la libertad era costosa, y no todos podían entender la respuesta de Dios. Ahora, en medio del desierto abrasador, Moisés se encontraba en un cruce dramático. Delante de él, el inmenso mar Rojo brillaba bajo el sol, y detrás, el estruendo del ejército egipcio se acercaba. El pánico estalló entre su pueblo. ¿Acaso nos has traído aquí para morir?, gritaron, llenos de angustia y desesperanza. Moisés sintió el peso de su llamado y el poder de la promesa que lo había guiado hasta aquí. Sabía que debía confiar en la dirección de Dios. En el silencio tenso que envolvía el campamento, Moisés levantó su vara como si pudiera tocar el cielo mismo. «Señor, ayúdame», clamó desde lo más profundo de su ser. Fue entonces cuando la voz de Dios irrumpió en su corazón. «Di a los hijos de Israel que marchen». Moisés, lleno de fe renovada, se dirigió hacia las aguas. Con cada paso, la atmósfera se cargaba de expectación, y el viento comenzó a soplar con fuerza, impregnando el aire de un misterio sagrado. Mientras Moisés alzaba su vara, en un acto de obediencia e invocación, las aguas comenzaron a dividirse. Una asombrosa manifestación del poder de Dios, formando muros de agua a cada lado. «¡Avancen!», exclamó, y los israelitas, llenos de asombro y un renovado atisbo de esperanza, comenzaron a cruzar la tierra seca que antes había estado cubierta por las aguas. El olor salado del mar, combinado con el polvo del desierto, les recordaba la grandeza de aquel momento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, la persuasión del faraón y su ejército se cernía como un oscuro presagio tras ellos, ansiosos por recuperar el control. Justo cuando el último israelita pisó la tierra seca, las aguas comenzaron a cerrarse. El rugido del océano resonó como un clamor de salvación y juicio. Moisés, enfrentándose al caos, entendió que este momento no solo era un escape físico, sino un poderoso acto de fe que marcaría la historia de su pueblo, la historia de la liberación. La promesa de un futuro lleno de esperanza y redención aún aguardaba su cumplimiento. ¿Cuál sería el siguiente paso de Dios en este emocionante relato de fe? Y así, con la última coyuntura de obstáculos del antiguo Egipto eliminada, el pueblo de Israel se encontró a salvo, con el rugido del mar Rojo clausurado tras ellos. Cuando la última ola
ola se cerró, una calma sobrenatural se extendió sobre el campamento. Los israelitas, con corazones aún temblorosos pero llenos de asombro, comenzaron a darse cuenta de la magnitud del milagro que sus ojos habían presenciado. Moisés, en la orilla, levantó su voz en alabanza, entonando un cántico de liberación. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. La melodía se esparció por el campamento, resonando en cada corazón. Las lágrimas de alegría brotaban y los familiares se abrazaban con un nuevo sentido de identidad y esperanza. Cada israelita, antes un siervo afligido, ahora se convertía en un testigo del magnífico poder de su Dios, el Dios que los había rescatado con mano fuerte. Pero esa alegría pronto se vio amenazada por la incertidumbre del desierto que se extendía ante ellos. Las arenas del Sinaí estaban desplegadas y la caza del faraón había cesado, pero ahora el pueblo debe lidiar con lo desconocido. ¿Y ahora qué? No tenemos comida ni agua y vagamos en este desierto, murmuraban algunos, cuestionando la dirección de Moisés y la promesa de Dios. Moisés, con su mirada fija en el cielo, ya escuchaba la voz del Señor, que le hablaba con fuerza en su corazón. Los probaré en el desierto, pero también proveeré para ellos. Diles que confíen. Moisés, con la autoridad que Dios le había conferido, se levantó y dirigió al pueblo. No temáis, porque los caminos del Señor son perfectos. Él proveerá para nosotros, como siempre lo ha hecho. Días pasaron, y el hambre comenzó a morder. El estómago en vacío de los israelitas resonaba en el desierto. Sin embargo, así como el hombre que se alimenta de la palabra, ellos empezarían a recibir la provisión divina. Una mañana, al amanecer, al mirar al cielo, vieron caer un maná fino como el escarchado, cubriendo la tierra con un manto celestial. ¿Qué es esto?, preguntaron. Es el pan que Jehová nos da para comer, respondió Moisés con la voz firme. Era una prueba de que la dependencia de Dios nunca sería en vano. Con cada día que pasaba, el pueblo recogía el maná, recordando la fidelidad de su Señor. Moisés sabía que su papel no solo era liderar, sino que debía también cimentar la fe del pueblo en el Dios que los había salvado. Las lecciones del desierto continuaban siendo parte del legado que no solo fortalecería a cada israelita, sino a las generaciones futuras. Mientras la congregación se adaptaba a estos nuevos tiempos de provisión, un inquietante eco continuaba en sus corazones. La tierra prometida que les había sido prometida se encontraba aún en el horizonte. Nunca se olviden de mi pacto. Seguiré guiándolos y juntaré a este pueblo en una gran nación, les recordaba Dios. Pero la vida en el desierto estaría llena de pruebas, un camino que prepararía a su pueblo para la inmensa herencia que venía. Así, días se convertían en semanas y semanas en meses. El pueblo de Israel continuó su travesía. Se acercaban a un tiempo de revelación, donde las palabras antiguas de promesa se entrelazarían con la fe activa en el corazón del pueblo. Moisés, siempre atento, sabía que el desafío en el desierto era solo el yugo necesario para abrazar la gloria futura. Ten cuidado, porque lo que se viene no es simplemente un nuevo lugar, sino un nuevo corazón, murmuraba en oración, mientras miraba al horizonte. El día de redención aún estaba por llegar, y la dirección de Dios se manifestaría de maneras inimaginables. La pregunta, sin embargo, permanecía: ¿qué lecciones estaban aprendiendo en ese desierto árido, y cómo prepararían esas pruebas el camino hacia su destino de libertad plena? La historia de Israel apenas comenzaba a entrelazarse con el plan soberano de Dios, y lo que estaba por venir pronto revelaría el inquebrantable propósito del Creador, una historia de salvación aún más profunda. A medida que el sol empezaba a descender por el horizonte, una nueva inquietud se cernía sobre el pueblo de Israel. Las noches en el desierto traían consigo un frío penetrante, y la luz de la luna apenas podía aliviar la tensión y el clamor de aquellos que habían sido librados de la opresión. En el campamento, el rumor de un nuevo desafío germinaba como un brote en la tierra árida. ¿Acaso Moisés nos ha traído aquí para morir?, se susurraban unos a otros, la incertidumbre ahogando la alabanza. En medio de esta convulsión emocional, Moisés, siempre firme, levantó su mirada hacia el Eterno. La voz del Señor resonó de nuevo en su interior, clamando contra la desesperación.
Recuerda lo que he hecho por ti. Tienes que enseñarles a confiar en mí, no importa cuán duro sea el camino. Así, al sentarse en la entrada de su tienda, Moisés comenzó a instruir al pueblo. Recordó el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, un pacto lleno de promesas de bendición. Cuando atravesábamos el Mar Rojo, el Señor nos mostró su poder. Ahora, en este desierto, nos guiará con su mano, proclamó el líder. Pero mientras Moisés hablaba, la duda se había filtrado en los corazones de muchos. ¿Qué pasará cuando se acabe el maná? ¿Qué si el agua se agota? Cuestionaron sus almas angustiosas, buscando una certeza de la que se sentían tan vacíos. Por ello, Moisés se dirigió al clamor de su pueblo. Así como el Señor nos dio este maná para alimentarnos, también nos dará agua. Sin embargo, el día de la prueba llegó cuando finalmente se quedaron sin agua en la prolongada travesía a través del desierto. La esperanza que se había alimentado en los corazones de los israelitas comenzó a desvanecerse como humo. Reunidos en vano, elevaron sus lamentos. ¿Por qué nos has sacado de Egipto solo para morir aquí? Su queja resonaba en el aire, y el eco de su angustia llegó hasta los oídos de Moisés. Moisés, angustiado por su desconfianza, clamó a Jehová: ¿Qué haré con este pueblo? Casi me apedrean. Y el Señor respondió a Moisés: Ve ante el pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva contigo la vara con la que golpeaste el Nilo. He aquí, yo estaré de pie delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. Así lo hizo Moisés, obedeciendo la palabra de Dios, y cuando la vara descendió sobre la dura roca, el agua chorreó como un torrente renovador. El pueblo se detuvo, atónito ante la manifestación del poder divino. Con cada gota que brotó, sus almas sedientas fueron reavivadas, y su fe comenzó a restaurarse. Pero en el fondo de sus corazones, una pregunta persistía: ¿será este el final de nuestras penurias o el comienzo de algo más grande? Moisés lo supo, un nuevo capítulo se estaba formando. Aquel momento de provisión era más que un sustento físico, era una oportunidad divina para renovar su pacto con Dios. Con cada sorbo del agua, recordaron que su liberador tenía un propósito mayor, uno que trascendía incluso su propia comprensión. Sin embargo, el desierto aún guardaba secretos, y el futuro prometía desafíos aún más grandes. Mientras Moisés miraba hacia el horizonte, el murmullo del pueblo no cesaba y el latido del Dios que había estado a su lado resonaba en su corazón. Sabía que en los capítulos venideros cumplirían la promesa, pero antes necesitarían ardientemente aferrarse a la fe. ¿Está el pueblo listo para lo que vendrá?, se preguntó Moisés. Aquella noche dejó una advertencia en voz baja en su oración: Prepárame, Señor, por lo que está por revelarse. Lo que se acerca a nuestros corazones puede cambiarlo todo. Hay más de ti de lo que hemos visto hasta ahora, y lo que ha de venir es parte de tu milagro divino. Con la esperanza renovada pero la inquietud latente, el pueblo de Israel continuó su camino, sin saber que la revelación de su destino estaba aún más cerca de lo que podían imaginar, aguardando el surgimiento de un nuevo pacto, donde el agua de la vida no solo apaciguaría su sed, sino transformaría su identidad perpetuamente. Moisés continuó su camino con el corazón reverberante tras la manifestación de agua de la roca. Sin embargo, un pesado silencio se cernía sobre el pueblo. Mientras el murmullo se desvanecía, la sensación de renovación que había llenado el aire pronto se vio reemplazada por la inquietante sombra de las dudas aún no resueltas. Era como si el eco del día anterior todavía vibrara en sus corazones. Cada día, la travesía por el desierto parecía extenderse como un interminable viaje, en el que el sol abrasador y la noche helada ofrecían pocos consuelos. La grandiosa presencia de Dios parecía cercana, pero sensaciones de abandono se enredaban en sus mentes. ¿Cuánto tiempo más vagaremos? ¿Hasta cuándo se nos probará?, murmuraban, con las miradas perdidas en el horizonte.
Dios, que había estado pendiente de estas inquietudes, se acercó a Moisés otra vez. En medio de la noche, cuando las estrellas brillaban como testigos celestiales de su lucha, la voz del Señor resonó en la mente de Moisés. Dile a los hijos de Israel que se preparen, porque mañana tendré gloria entre ellos, y de ellos brotarán nuevas maravillas. El corazón de Moisés se llenó de confianza. Sin embargo, ¿qué les diré a los que balbucean de miedo?, cuestionó para sí mismo. Con cada paso hacia el campamento, el murmullo de promesas de Dios encendió una llama de decisión en su pecho. Pueblo de Israel, lanzó con voz firme, preparaos para ver la gloria de Dios. Mañana Él nos mostrará grandes señales, un testimonio vivo de su fidelidad y de su deseo de guiarnos en el camino. La mañana llegó con la luz dorada del amanecer, y los corazones del pueblo comenzaron a latir al unísono con un nuevo fervor. Las familias se reunían, sus rostros reflejaban tanto expectativa como temor. La presencia del Señor se manifestaría esa jornada, y entre rocas y dunas, los ojos de ellos se tornaban hacia el espíritu de revelación. Moisés, junto con Aarón, tomó su lugar al frente del pueblo. Hoy seremos testigos del poder del Altísimo, proclamó. Él no nos ha traído aquí para abandonarnos, sino para un propósito sublime. Pensad en lo que hemos visto hasta ahora, los asombros de su mano han sido grandes. Entonces, mientras el sol ascendía, un sonido resonó en el aire, un estruendo como el de muchos truenos, seguido de un viento que soplaba con un calor abrasador. Todo el campamento temblaba ante la llegada de lo divino. El pueblo se detuvo, atrapado entre el temor y la maravilla, y las bocas se abrieron en un instante de silenciosa adoración. «Los cielos se abrirán», gritó Moisés, «la gloria del Señor descenderá entre nosotros». Y al instante, un torrente de luz iluminó el lugar donde estaban. La nube omnipotente, símbolo de la presencia de Dios, descendió como una neblina sagrada, llenando de misterio e inquietud a cada corazón. De pronto, entre el conflicto y la expectación, una voz proveniente de la nube se oyó. «He oído las quejas de mi pueblo y he decidido escucharlas. He visto su aflicción y los llevaré hacia una tierra que fluye leche y miel. Pero, más que su libertad, deseo su corazón. ¿Vendrán a mí con fe y obediencia?». El pueblo, tembloroso, se unió en un clamor. «Oh Dios, somos tuyos, prometemos seguirte y obedecerte». Mientras el eco de sus voces resonaba, Moisés sintió como si el ambiente se impregnara de una divinidad palpable, un presagio de lo que vendría. La revelación del propósito divino comenzaba a manifestarse. Había en el aire una promesa de un nuevo pacto, uno que sellaría la relación de Dios con su pueblo sobre bases de confianza y fe. El futuro de Israel no es solo un destino físico, sino una jornada espiritual, reflexionó Moisés. En esta travesía, el Señor nos transformará y nos dará un corazón nuevo. ¿Quién está listo para este milagro? Con el cielo abierto, el pueblo sintió que los cielos llamaban. La voz de Dios no solo les enfrentaba a sus dudas, sino que les confería una misión: ser un pueblo que viviera como testimonio de su gloria, portadores de fe en un mundo que también anhela el agua viva. Mientras el pueblo respondía al llamado, el corazón de Moisés latía fuerte. Todo lo que había sucedido hasta ahora era solo el preámbulo de una revelación mucho mayor, donde el Espíritu se conectaría con un propósito eterno. Mirando hacia adelante, vio el horizonte lleno de promesas. Lo que se avecina solo puede ser un comienzo, un despertar glorioso en el que Dios cumplirá su pacto de formas que jamás hemos imaginado. Y así, mientras el sol avanzaba en el cielo, la certeza del propósito divino empezaba a forjarse en el alma del pueblo de Israel. Una promesa latente estaba a punto de florecer. Y al alba del nuevo día, el pueblo de Israel se reunió en sus tiendas, con el corazón henchido de expectativa. El aire estaba denso con la gloria que se había prometido, y los murmullos de asombro se mezclaban con oraciones de súplica.
Moisés, con la presencia divina ardiendo en su interior, miró a su alrededor, consciente de que un cambio monumental estaba a punto de suceder. «Escuchad, oh Israel», clamó, su voz resonando con fervor. «Hoy veréis la salvación del Señor y comprenderéis la grandeza de su amor por nosotros. Él nos dará una señal que no podrán olvidar, un milagro poderoso que reflejará su ser y su propósito». El sol brillaba radiante, y las sombras de la duda comenzaron a desvanecerse mientras miraban con ojos atentos hacia la nube que se había posado sobre el monte. De repente, una sacudida de energía recorrió el campamento, y el suelo tembló como si estuviera respondiendo al llamado del Creador. En ese instante, un fuego devorador descendió del cielo, iluminando y La atmósfera se llenaba de promesas, una sombra de misterio envolvía el horizonte. «Hay más por venir», murmuró Moisés mientras esperaba en oración. Lo que Dios revelaría sería un pacto inquebrantable, uno que sellaría no solo sus caminos, sino la esencia misma de la humanidad redimida a través del sacrificio. Así, el pueblo de Israel se hallaba al borde del asombro, y el cielo parecía susurrar secretos antiguos sobre la inminente llegada de un liberador que cambiaría el destino de todos ellos. La historia de la redención y el propósito divino comenzaba en el desierto, y las maravillas de Dios estaban a punto de ser reveladas. Esa mañana, mientras el eco de la gloria aún resonaba en sus oídos, Moisés subió de nuevo al monte, su corazón ardiente por la comunión con el Altísimo. El aire era vibrante, impregnado de expectativa, y su espíritu en una fervorosa disposición a escuchar. La presencia de Dios era palpable, como un halo de luz que envolvía cada rincón del lugar. «Aquí estoy, Señor», susurró Moisés, sintiendo el peso de la llamada a la que había sido convocado. La nube se tornó más densa y una voz potente resonó en el silencio. «He aquí, te daré mis mandamientos. Estos son los principios que guiarán a mi pueblo hacia la tierra que les he prometido». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Moisés mientras las palabras se formaban en su mente y su corazón. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», proclamó la voz divina. Y con cada decreto, la esencia del pueblo de Dios se iba moldeando con firmeza en la roca de su verdad. Las instrucciones fueron claras, cada una un pilar sobre el que se cimentaría la relación entre Dios e Israel. Respeto, amor, adoración y compromiso. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas», se escuchó. Y Moisés se sintió fortalecido, llevando en su ser la gloriosa responsabilidad del mensaje. Desde el valle, el pueblo miraba con asombro y reverencia. Cada palabra que llegaba a sus oídos era como un río de fuego, purificando sus corazones. La profunda conexión entre ellos y su Creador se iba ratificando, y la fe comenzaba a nacer en cada espíritu. Sus ojos brillaban de anticipación por lo que vendría. Moisés descendió del monte con las tablas de la ley en sus manos, su rostro radiante como nunca antes. «Oh Israel, escuchad, estas son las palabras de vida que les darán dirección y luz». Las raíces de su fe fueron nutridas por la ley divina, y cada corazón vibraba en aceptación. Como los elegidos de Dios, deben mantener su pacto hasta el fin de los tiempos. Mientras las palabras reverberaban, algunos en el pueblo mostraron dudas. «¿Podremos cumplir con tan grandes mandamientos?», murmuraron. Pero Moisés, con la certeza que solo Dios puede dar, respondió: «No temáis, pues el Señor peleará por vosotros. Recuerda que no estáis solos en esta jornada». De pronto, un viento fuerte sopló, trayendo consigo la atmósfera de la revelación divina. Un ángel del Señor apareció. Su figura resplandeciente era un recordatorio de la protección y el acompañamiento que Dios había prometido. «Estén atentos, porque el camino que el Señor ha delineado es para su bien», dijo el mensajero celestial. Y así, ante los ojos atónitos del pueblo, un fuego descendió de la cima del monte, perpetuando la conexión entre el cielo y la tierra, entre el Dios de Israel y su pueblo. En ese instante, como si las fronteras del tiempo se desvanecieran, Moisés y el ángel de Jehová compartieron la comunión profunda de lo sagrado,
y en el brillo de los ojos de Moisés había una certeza: un pacto eterno estaba siendo establecido. Los corazones del pueblo se unieron en alabanza, sabiendo que cada ley, cada instrucción, les acercaba más a la luz del Altísimo. «Es un tiempo de nuevo comienzo», exclamó Moisés con su voz resonante. «Nos hemos encontrado con el Dios viviente, y su palabra vivirá entre nosotros». Mientras los ecos de su proclamación se desvanecían, la atmósfera del desierto se tornó pesada con el poder de lo sobrenatural, y una sombra de misterio se cernía sobre el pueblo. «En este día, he escrito en sus corazones mis mandamientos», añadió la voz divina, «y estableceré un nuevo pacto, uno que será un signo eterno de mi amor». «Esto no es el fin, sino el principio de algo más grande», susurró la brisa del desierto, dejando en el aire un sabor de promesa y revelación. Las almas del pueblo aguardaban, angustiadas y esperanzadas, porque en su interior comprendían que estaban al borde de un nuevo capítulo que no solo les transformaría, sino que anunciaría al mundo el milagro de la redención prometida a través de generaciones. Así, el pueblo se afianzó en la fe, mientras un eco de palabras antiguas resonaba en sus corazones. Habrá un futuro donde el pacto será sellado con un nuevo sacrificio, uno que cambiará el destino de la humanidad. Lo que ha comenzado aquí, no será olvidado jamás. Moisés, sintiendo el peso del divino pacto en sus manos, subió nuevamente al monte, el corazón palpitante con la magnitud del mensaje que portaba. Aquella mañana, la sombra de la montaña parecía más imponente, como si la misma tierra reverberaba bajo la presencia del Altísimo. Las tablas, ya grabadas con los mandamientos, eran no solo símbolos del orden divino, sino también de un amor que exigía lealtad y devoción. «Señor, tu pueblo ha escuchado y espera», clamó Moisés, en medio de la densa neblina que los rodeaba. Un silencio ansioso se cernía sobre el lugar, mientras la gloria del Señor se manifestaba con mayor intensidad. La voz de Dios volvió a romper el silencio, resonando como un trueno. «Moisés, habla a los israelitas y diles: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Éxodo 19:6. El corazón de Moisés se llenó de temor y alegría. Era una promesa que amplificaba la responsabilidad de cada israelita. No solo eran el pueblo elegido, sino que también eran sus representantes ante los demás pueblos de la tierra. Las palabras divinas comenzaron a establecer una nueva identidad, una llamada a ser luz en la oscuridad. Mientras descendía, las vibraciones del monte aún resonaban en él. Los israelitas, al verlo acercarse, notaron que su rostro resplandecía, reflejando la gloria del Creador. Los murmullos inquietos se detuvieron al contemplar la luminosidad que irradiaba Moisés. Su mirada estaba llena de una sabiduría y una fervorosa resolución. «Oh Israel, así ha hablado el Señor. Hemos sido llamados a ser diferentes, a vivir en conformidad con su voluntad». A medida que las palabras del profeta llenaban el aire, una sombra de preocupación cruzó los rostros de algunos. «¿Cómo podremos cumplir con lo que nos ha sido pedido? Somos solo un pueblo de pastores y labradores», murmuran. Moisés, con la firmeza que solo la fe puede proporcionar, les respondió: «No temáis, pues el Señor será con vosotros. Seremos su gente y Él será nuestro Dios». Sin embargo, la incertidumbre acechaba. El ángel que había aparecido les había dejado un mensaje de advertencia. «Estén alertas, hay enemigos en el camino. La tierra prometida es hermosa, pero está habitada por pueblos fuertes». Las palabras del ángel reverberaron en los corazones inquietos, mientras la plática y la discusión comenzaron a suscitar dudas una vez más. Mientras se iniciaba el banquete de reafirmación y adoración, de repente el cielo se oscureció y un poderoso viento recorrió el campamento, llevándose consigo sus temores. Una nube espesa cubrió el lugar y de pronto un destello de luz atravesó el cielo. «El tiempo ha llegado», resonó una voz como de trompeta, haciendo eco en la atmósfera tensa. «La tierra que prometía a Abraham, Isaac y Jacob está al alcance». La multitud sintió el peso del momento y el impacto de la declaración. El Dios eterno, que había hecho un pacto con sus antepasados, estaba a punto de cumplir su promesa. El lugar de la libertad ya no era solo un sueño. Pero en medio de la celebración, la inquietud y la tentación estaban latentes.
¿qué habrá de nosotros si fallamos en guardar su ley?, se preguntaron algunos. La respuesta a dicha inquietud estaba a la mano, ya que una luz aún más resplandeciente emergía del monte, como un símbolo de esperanza y redención. Y así la voz del Señor pronunció: «Y estableceré un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. Este pacto será escrito en sus corazones». Jeremías 31:33. Prometo perdonar su iniquidad y no recordar más su pecado. El camino hacia la redención comienza aquí y ahora, y el sacrificio será el sello de mi amor eterno. El pueblo, con los corazones resonando de fe, entendió de repente que lo que había comenzado eran solamente los primeros susurros de un plan divino que se desplegaría a lo largo de los siglos. Y en cada corazón se sembraba una nueva esencia de esperanza, una promesa eterna que, en su cumplimiento, sería revelada a través de un Redentor que transformaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Así, con fe renovada y la expectación en sus corazones, se prepararon para lo que venía, el cumplimiento de una promesa que cambiaría el destino del mundo. Las sombras del futuro se abrían ante ellos, y en el aire flotaba una pregunta monumental: ¿cuál será ese sacrificio que sellará nuestro destino? La respuesta se dibujaba, aún por llegar, en el misterio que el tiempo revelaría. Moisés, con las tablas sagradas en sus manos, descendió del monte, sintiendo el peso del llamado divino pulsar en su ser. El eco de la gloria del Señor reverberaba en su corazón. Sabía que el mensaje que portaba no era solo una simple ley, sino una manifestación del deseo de Dios de relacionarse con su pueblo. Al acercarse al campamento, la multitud estaba en un frenesí de adoración, levantando cánticos al Altísimo por su intervención. «¡Miren! ¡Viene Moisés!», exclamó un joven, señalando la figura brillante que se acercaba. Los rostros de los israelitas se iluminaron de alivio y esperanza. «¡Israel, escuchad!», gritaron todos, conteniendo la respiración mientras él se aproximaba. Moisés, con su rostro radiante, pronunció con firmeza: «El Señor ha hablado, nos ha elegido como un reino de sacerdotes, y su camino será nuestro camino. No seremos un pueblo cualquiera, seremos un testimonio vivo de su gloria». Sin embargo, mientras las voces de alegría resonaban a su alrededor, una sombra oscura se deslizó entre las multitudes. El temor comenzó a anidar en los corazones de algunos. «¿Y si no podemos seguirlo? ¿Y si pecamos de nuevo?», cuestionó un anciano, su voz temblorosa traicionando su angustia. Moisés sintió el pulso del desánimo que se cernía sobre el pueblo. «Los mandamientos son un camino a la vida», les recordó, «y si alguno falla, el amor de nuestro Dios es eterno. Él no está lejos, está aquí, en medio de nosotros». Pero, en su interior, Moisés sabía que la lucha no era solo contra enemigos externos, sino más bien contra la incredulidad que acechaba cada corazón. De repente, una gran oscuridad descendió sobre el campamento, creando un contraste entre la luz de la gloria de Dios y la sombra del miedo que los envolvía. Un temblor recorrió la tierra, haciendo vibrar el polvo bajo sus pies, como un recordatorio del poder divino. En ese instante, la voz del Señor volvió a resonar, una vez más, clara y penetrante: «Concederé a mi pueblo un principio, y será la fe que le guiará en tiempos de incertidumbre. Esto es lo que os mando: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 6:5. En el amor reside el cumplimiento de toda la ley. No se trata solamente de la obediencia, sino de una relación viva con el Creador. El pueblo se sintió sacudido por estas palabras. Era un desafío, un recordatorio del verdadero significado detrás de las tablas. La fe, no la perfección, sería el medio por el que el Creador se relacionaría con ellos. Una promesa de renovación fluía en el aire, como un aliento fresco en un desierto polvoriento. «En verdad os digo», continuó el Señor, «en días venideros veréis a un Redentor que tomará sobre sí las iniquidades de muchos.
Él llevará las cargas de la humanidad, sellando un nuevo pacto en su propia sangre, un pacto que capacitará a todos para ser transformados y renovados. Moisés levantó su mano, instando a la gente a escuchar. Atended, el tiempo de la gloria del Señor no ha terminado. Habrá sacrificios que sellarán este amor eterno. La luz de la esperanza brillará incluso en la oscuridad del corazón. Así, mientras el pueblo se sumía en oración, un profundo anhelo se apoderó de ellos. Con cada palabra, el misterio de un plan divino que abarcaba generaciones susurraba en el viento. Algo grandioso estaba por venir, y las promesas del pasado se entrelazaban con el presente. La redención era más que una posibilidad, era una certeza que esperaba su honda respuesta. Y allí, en ese crisol de fe y desafío, la pregunta aún flotaba en el aire, retumbando con fuerza. ¿Cómo podría el sacrificio de un solo llevar al mundo entero a la reconciliación? En el silencio que siguió, el eco de la voz de Dios resonó nuevamente, prometiendo revelaciones que torcerían el destino de la humanidad. El camino hacia mi pueblo está lleno de gracia y revelación, un camino que prepararé para ti hoy. Mientras Moisés se encontraba en medio de la multitud, la atmósfera se tornaba densa con la presencia de Dios. Los corazones de los israelitas palpitaban al unísono con la expectativa de la redención. Sin embargo, la oscuridad que había descendido sobre el campamento no se disipaba. Los murmullos de temor comenzaban a levantarse, como oleadas que amenazaban con hundir la fe de algunos. ¿Qué pasa si los fracasamos de nuevo? ¿Y si el pacto es demasiado pesado para nosotros?, preguntó una mujer, sus ojos llenos de angustia mientras se aferraba a los brazos de su esposo. Él, con la mirada fija en las tablas de piedra que Moisés sostenía, sintió en su interior que quizás la verdad de sus inseguridades pesaba más que la promesa del Altísimo. Moisés sintió la sombra de sus dudas, pero la voz del Señor resonó en su corazón. No temáis, porque yo soy vuestro Dios. Tendréis fuerzas cuando esté con vosotros, y superaréis cada vacilación en medio de la prueba. Así, se dirigió a la multitud una vez más, su voz firme como un roble en medio de la tormenta. Escuchad, pueblo de Israel, no seréis abandonados en la lucha. El amor de nuestro Dios te sostiene. Sus mandamientos son una luz para vuestros pies y un refugio en la tormenta. Sepan que, a pesar de sus fallas, hay esperanza. Su misericordia se renueva cada mañana. Viendo la confusión en sus rostros, Moisés se sintió embargado de compasión. Recordad el pasado, camino que el Señor ha trazado ante nosotros. Nos ha liberado de la esclavitud y ahora nos llama a la libertad en su presencia. Los mandamientos no son cadenas, son la guía hacia un corazón transformado. Había un profundo silencio. El pueblo absorbía cada palabra como quien se aferra a un salvavidas en un mar tempestuoso. Moisés levantó sus ojos hacia el monte, recordando la voz que le habló desde las llamas ardientes. La gloria del Señor, que una vez se manifestó en aquellas llamas, ahora se ha posado sobre nosotros. ¿No lo sienten? Él está aquí, dispuesto a guiarnos. Y justo en ese momento, un círculo de luz se materializó alrededor de Moisés. El pueblo contuvo la respiración, sintiendo la vibrante presencia de lo sobrenatural, un recordatorio del pacto que Dios había conferido a su pueblo. La voz del Señor resonó con una claridad asombrosa. Este es el tiempo de ser renovados. De la misma forma que yo llamé a Moisés, también os llamo a vosotros. Cada uno de vosotros es parte de mi historia redentora. Moisés, sintiendo el peso de esta revelación, recordó las palabras que revelaban que un Salvador vendría. Él tomará sobre sí nuestras iniquidades y sanará nuestras enfermedades. En Él seréis restaurados. A través del sacrificio tendréis vida en abundancia. Las cabezas se levantaron, una chispa de esperanza brilló en sus corazones. Sin embargo, mientras la multitud comenzaba a murmurar con renovado fervor, una voz resonante interrumpió. ¿Acaso no habéis olvidado que el camino hacia la santidad es una travesía de fe? Debéis rendir todo vuestro ser al Santo de Israel, porque un día vendrá un gran día del juicio. La advertencia marcó un profundo eco de atención. Las dudas aún persistían entre algunos. Moisés, reconociendo el desafío, se sintió compelido a declarar con fervor:
Mas esta es la promesa de la que hablo, un pacto eterno se establecerá. En el corazón de cada hombre y mujer será escrito mi ley, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Así, mientras la multitud comenzaba a despedir el temor, una profunda reverencia cubrió el lugar. El futuro aún se presentaba incierto. No obstante, un nuevo rugido de fe comenzó a brotar, abriendo corazones a la verdad de la salvación. Y mientras Moisés se preparaba para llevar a la gente en oración, el cielo mismo parecía abrirse, dejando caer una luz intensa que revelaba una verdad más profunda. Un gran sacrificio está por suceder, una ofrenda que una vez más restaurará la comunión perdida. El eco de esta revelación dejó a todos en suspenso, recordándoles que el glorioso plan de Dios no solo se iba a manifestar en su tiempo, sino que acudiría a la humanidad en un futuro aún incierto, donde la gracia y la verdad se entrelazarían para siempre. ¿Qué maravillas desataría la inminente llegada del Redentor? Moisés, con su mirada fija en el horizonte, se percató de la ansiedad colectiva que saturaba el aire del campamento. Había algo palpable en la atmósfera. Había un eco de promesas que aguardaban ser cumplidas, y la inquietud de un pueblo ansioso por conocer su destino. En medio de esta incertidumbre, comprendió que su tarea no solo era liderar, sino también inspirar confianza en el Dios que se manifestaba en cada bendición y en cada desafío. «Escuchad, oh Israel», clamó, su voz resonando con la autoridad que le había sido otorgada por el Altísimo. «El Señor está con nosotros, no se olviden de lo que ha hecho. Nos ha sacado de la tierra de la opresión y ahora nos guía hacia una nueva vida». La libertad no es solo un viaje físico, sino un llamado a vivir en acuerdo con su voluntad. Un murmullo comenzó a elevarse entre la multitud, y algunos rostros antes marcados por la duda, ahora mostraban destellos de esperanza. Fue entonces cuando Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, comenzó a narrar las maravillas que habían presenciado. Recordó cómo las aguas del Mar Rojo se habían dividido, cómo el maná había caído del cielo, y cómo el agua había brotado de la roca. «Cada milagro es un recordatorio de su fidelidad y poder», agregó, su voz cargada de emoción. «Pero hay algo más significativo que lo que hemos visto», continuó, con sinceridad. «El Señor nos llama a ser un pueblo diferente, un pueblo que no solo observa sus maravillas, sino que también vive de acuerdo a su palabra. He aquí el pacto que debemos establecer: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas». Al escuchar las palabras de Moisés, algunos comenzaron a asentir con vehemencia, mientras que otros, aún atrapados en el ciclo de sus dudas, cuestionaban cómo podrían cumplir con tal llamado. La voz del Señor volvió a susurrar en el corazón de Moisés, instándolo a recordarles que ellos no estaban solos en esta travesía. Nunca olviden que el amor de Dios es su fuerza. Serán llevados a cumplir con este pacto a través de la fe y la obediencia. Les instó. A medida que pasaban los días, el pueblo continuaba avanzando por el desierto. Los desafíos se presentaban como sombras en su camino, y las pruebas de su fidelidad eran constantes. Un día, mientras estaban reunidos, el Señor habló a Moisés en una nube oscura, decidiendo por fin acercarse con sus ordenanzas, que serían el fundamento de su relación. «Prepárate hoy, Moisés», le dijo el Señor, «porque mañana les entregaré mis leyes, y serán estas las que definen quiénes son como nación». Moisés, con el fervor del llamado ardiendo en su pecho, se volvió hacia el pueblo para prepararlos. «El Señor está en medio de nosotros, y mañana será un día de revelación. Purifíquense y estén listos, porque los mandamientos del Altísimo otorgarán orden a nuestras vidas y un propósito a nuestra existencia». A la mañana siguiente, el sol brilló como un testigo de la ocasión, y el pueblo se congregó en torno al monte, temerosos y expectantes. De repente, el cielo se oscureció y el trueno resonó con fuerza, mientras el monte temblaba, reflejando la grandeza de la presencia divina. «Yo soy el Señor tu Dios», recitó Moisés, «y no habrá otro Dios delante de mí».
Las palabras del pacto fueron grabadas en sus corazones, y la luz del cielo descendió sobre ellos, como si el mismo Espíritu de Dios se derramara. El pueblo, sumido en terror y reverencia, se dio cuenta de que no solo estaban recibiendo leyes, sino el mismo diseño del amor de Dios, un paralelo hacia la vida abundante que anhelaban. Los corazones comenzaron a arder en adoración, mientras se comprometían a seguir el camino que se les había marcado. Amén, seremos tu pueblo, y tú serás nuestro Dios, clamaron todos a una sola voz. Pero en lo profundo de sus almas, una inquietud persistía. ¿Esto significa que debemos ser perfectos?, murmuraron algunos, llenos de dudas. ¿Y si fallamos en seguir tus mandamientos? Moisés, comprendiendo la lucha interna, se volvió a ellos con ternura. Oh Israel, el propósito del Señor no es buscar nuestra perfección, sino nuestro corazón. Habrá otro que vendrá, quien llevará nuestras iniquidades, sellando un pacto eterno que nos cubrirá con su gracia y perdón. La revelación trajo un aire fresco de esperanza, un elixir de amor que comenzaba a florecer en el corazón del pueblo. Así, mientras contemplaban la grandeza de Dios, la pregunta sobre quién sería el sacrificio que cambiaría toda su historia estaba latente en la atmósfera. Las sombras de lo desconocido aún flotaban, pero la luz comenzaba a brillar en medio de ellas. Y con esa promesa ferviente en sus corazones, el pueblo de Israel se preparó, ansioso de conocer el futuro que les aguardaba. Mientras un nuevo capítulo se tejía con los hilos de fe, redención y esperanza, la historia de su liberación estaba aún en movimiento, avanzando hacia el esplendor del milagro que estaba por revelarse. La jornada hacia la tierra prometida apenas había comenzado, y el propósito de Dios continuaba desenrollándose.